La Revolución Mexicana del siglo XX. El domingo 20 de noviembre del 1910, desde las 6 de la tarde, iniciaba el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Esto era considerada como un acontecimiento político y social. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo a la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz, quien ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante esos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo una estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejan en el crecimiento descontento de algunos sectores en el porfiriato. Así lo estableció el llamado Plan de San Luis, proclamado por Madero desde su exilio en San Antonio, Texas. Ese manifiesto denunciaba los abusos del régimen porfirista y ofrecía, entre otros proyectos, restituir a los campesinos los terrenos que les habían sido arrebatados arbitrariamente. La apelación al apoyo rural significó al campesino que se sumara de manera unánime al alcanzamiento maderista, al igual que los indígenas y los mestizos. Y ahora, ¿qué fue lo que originó la Revolución Mexicana? La desigualdad social y la concentración de la riqueza. Es cierto que durante el porfiriato nuestro país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. 2. No existía la libertad política, es decir, el pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales y federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien empezó a estar en contra de la relación, permaneció en el poder más de 30 años. 3. Despojo de las tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada en compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales en realidad pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía el dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. 4. No había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Y por último, hubo la represión y el uso de la fuerza, que son las condiciones laborales que eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Entre otros personajes que también estuvieron en la Revolución Mexicana fueron José María Pino Suárez, Felipe Ángeles y los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, así como Alquile, Carmen y Máximo Sardán, entre Francisco y Madero, Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas, entre otros. Los cambios fueron muy buenos, ya que todo esto se comenzaron a implementar campañas de vacunación, fueron una creación de gama de seguridad social y mejoras en las condiciones laborales, sobre todo en las áreas urbanas. Además, ya que fue la recuperación de las propiedades de las tierras, al igual fue las transformaciones en las leyes electorales, parte del legado de la Revolución Mexicana.